En noviembre se conmemora la lucha para la erradicación de la violencia contra la mujer. Se habla de violencia psicológica, física y laboral, pero ¿en realidad existe la violencia política? Ese será el tema que abordaremos esta noche en Entre Copas. Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto volvernos a escuchar y ver en nuestro programa Te Copas. El día de hoy abordaremos el tema de violencia política y pues bueno, es un gusto presentar a las invitadas del día de hoy. Tenemos a la doctora Irina Graciela Cervantes Bravo, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit. Bienvenida, magistrada. Y tenemos a la doctora Pamela Fernández, doctora en Filosofía del Derecho, docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit. Mucho gusto, bienvenidas. Gracias. Bueno, obviamente el mes de noviembre es conmemorado el día 25 como el mes para la erradicación de la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Vemos que hay muchas vertientes en cuestiones de violencia. Hay violencia psicológica, hay violencia física, hay violencia emocional, hay violencia laboral. Y la violencia política existe o no existe. Digo, desde su trinchera, hablando del Tribunal Electoral en el Estado, la violencia política, ¿cómo la puede definir y en qué caso se da? Claro, muchas gracias Lidia, antes que nada por invitarnos al programa. Erika también, doctora, es un gusto que estemos compartiendo aquí esta mesa. Desde luego que existe la violencia política. Incluso uno de los retos pendientes del Estado mexicano es la ley modelo que combata la violencia política electoral. ¿Cómo podríamos definir la violencia política? Bueno, pues aquel acto o omisión que menoscabe, anule por razón de género, a una mujer que contienda dentro del proceso electoral o que se vulneren sus derechos políticos electorales. Pero no solo eso, la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal también nos ha dicho que hay un menoscabo, una limitación, obstáculos para que alguien emanado de un proceso electoral, de una elección, al momento de ejercer su cargo, o una funcionaria electoral, en el caso de mí, puede ser sujeta de violencia político-electoral. Es decir, menoscabos a derechos políticos electorales. Claro. La verdad es que dijeron, lo escuchamos y decimos, no puede existir. La gente que no se dedica a la política puede decir en qué momento se da, si al final de cuentas ya ahorita llegamos a una ley de paridad de 50% de mujeres y hombres y que pueden acceder a los cargos públicos de elección popular, pero la verdad es de que se dan muchas cuestiones. Yo he observado y he visto que a las mujeres también se les manda a esos distritos o a esas demarcaciones o comunidades o municipios en las que obviamente no tienen oportunidad de ganar una elección, dado que no han hecho su trayectoria política ahí, pero pues bueno, como ahora es el 50 y 50, entonces pues la mandamos para cumplir lo que se nos obliga. Entonces, sí es cierto esa parte, no es cierto. Usted como investigadora ahí de la universidad mide esa parte social de cómo se maneja esa situación dentro de ya en la realidad política y sobre todo aquí en el Estado. Bueno, considero que sí, definitivamente eso de la paridad creo que tiene mucha relación en la perspectiva que tú lo manejas, ¿no? En el sentido de que muchas veces por cubrir vacíos que tienen los sistemas partidistas, más que nada, a veces ponen alguna figura que muchas veces ni saben de qué va, no saben todas las funciones que implica legislar, no saben todo lo que deben de tener, de actuar, de llevar a cabo. Un legislador simplemente, las funciones todas de las que deriva necesita una capacidad, pero no nada más una capacidad de creatividad, de iniciativa, de liderazgo, sino también de ciertos conocimientos en el ámbito cual le va a tocar la comisión legislativa que va a desempeñar. Por ejemplo, si ponen a una persona que no tiene ni la más mínima idea de qué es, no sé, derechos humanos, bueno, pues derechos humanos, yo he escuchado hablar algo de derechos humanos, pero no sé en realidad qué es lo que implica todo el campo de derechos humanos. Entonces, tiene que tener una iniciativa, un conocimiento y que vea todo lo que implica hablar nada más de esa temática, que va a impactar en cualquier función, que va a impactar en cualquier ámbito y sobre todo
todo lo que tenemos que tener en conocimiento, derechos para todas las personas en general, es decir, como tu naturaleza misma de ser humano, derechos como niños, derechos como adolescentes, derechos como humanos, derechos a la dignidad de la persona, derechos, por ejemplo, de los de la tercera edad. Todo esto va a desencadenar una serie de abanico que muchas veces no sabemos cómo direccionar en materia legislativa, y luego vienen las consecuencias de las normas que establecemos sin llevar a cabo estudios sociológicos, antropológicos, psicológicos, culturales y demás para poder de alguna manera deducir cuál es el impacto que se va a tener una vez que se generan las normas. Cuando no tenemos todos estos conocimientos, todos estos estudios pertinentes, es cuando vemos los resultados de las normas establecidas, que muchas veces, ojo, están, pero no son aceptables, y no son aceptables porque no se ejecutan por parte de la sociedad. Entonces, todo eso tiene que ponerse en consideración, no nada más generar normativas por generarlas, sino también tener un estudio de campo que diga realmente hasta dónde va a impactar y cuál es el reflejo de lo que vamos a tener. Entonces, creo que implica muchísimas cuestiones hablar de este tema. Sobre todo retomándome otra vez al tema, social, al aspecto político también. Social. Creo que hablar de políticos no nada más es hablar en un estado gubernamental. Hablar de políticas es instituciones, organismos, sí, en general, porque nosotros como investigadoras también. Y uno de los ejemplos es simplemente en el Sistema Nacional de Investigadoras. Somos el 34% aproximadamente las mujeres investigadoras, y el resto son hombres, ¿no? Hasta el 2014, tengo entendido, no había mujeres que evaluaran a los del Sistema Nacional de Investigadores. Los dictaminadores eran hombres. Ok, y por ejemplo, ustedes como doctoras en el área que pertenecen al Sistema Nacional de Investigación, sí toman esa vertiente, o sea, el medir, investigar esa parte social que se genera en el hecho de que la violencia política se da en el sector femenino. O sea, porque obviamente también puede sufrir violencia política un hombre, pero obviamente está más latente en la cuestión del género, en las mujeres, la violencia política. O sea, la estudian, si llegan a profundidad, ¿qué dan los factores en ese sentido? Sí, Lidia. Y además, no solo como investigadores, como universidades, yo creo que los órganos jurisdiccionales, en este caso el Tribunal Electoral, tanto local como federal, están investigando. Nos hemos dado cuenta del fenómeno, pero a lo que decías tu pregunta respecto a se garantiza no solo la participación de la mujer en la contienda electoral, sino el acceso de la mujer al cargo público por el que contiende o la mandan al distrito perdedor. Bueno, ya ahora hay una directriz jurisprudencial y también legal de que las mujeres tenemos que garantizarle la paridad horizontal, es decir, mandarlas a los distritos ganadores también, claro. Porque también aquí depende mucho de la conciencia es decir, de que los partidos políticos realmente se concienticen para postular a las mujeres, pero no por cumplir una normativa, por cumplir una sentencia, sino porque sepan que la participación de la mujer dentro de la sociedad del Estado constitucional es darle al Estado un progreso, de que todos participemos, que todos seamos parte de la vida pública, de acabar con roles, que hay estereotipos en nuestra sociedad, y se da la violencia así. Mire, nosotros recientemente nos han convocado a los magistrados electorales la semana pasada para, familiarizarnos con este protocolo que tenemos, si bien no es normativa vinculante, pero sí es un protocolo que todas las instituciones electorales debemos de tomar en cuenta para atender la violencia política electoral contra la mujer. ¿Por qué se da la violencia? Violencia puede haber, pero cuando entra el género, cuando por ser mujer no te permiten acceder a un espacio público y eso menoscaba, eso te limita, estamos ejerciendo violencia política. Y bueno, si quieres, te podría luego dar algunos ejemplos de cómo podemos encontrar. En este sentido, magistrada, esta barrera de cristal que se le pone a las mujeres, porque una cosa es decir, bueno, ya es paridad, ya es 50 y 50, ya pueden participar, ¿no? Igual que un hombre, pero sigue existiendo y es una realidad latente. Pero, ¿qué se ocupa para romper ese esquema? Muy bien. Yo creo que se ocupa una
empoderamiento real, no simulado. Es decir, las mujeres han llegado a los cargos, pero las mujeres no están tomando decisiones en los cargos. Me decía una legisladora, una consejera, una magistrada, amigas mías que nos reunimos y me dicen, es que a mí el representante de mi partido, el representante de mi grupo parlamentario no me quiere integrar en las comisiones que yo quisiera estar. Entonces, esos límites, esos obstáculos que las estamos viendo en todas las áreas, no, yo, bueno, soy juzgadora en materia electoral, no me puedo pronunciar en este sentido de determinada o cual ideología, pero sí de lo que se está dando en la realidad, de que están llegando a los cargos, pero porque los están obligando, por estar cumpliendo directrices legales, internacionales, porque la Convención para erradicar la violencia política contra la mujer, la Convención para erradicar la violencia CEDAW, el Belén do Pará, pues nos obliga como Estados, porque son parte de nuestro bloque de constitucionalidad, claro, los tratados, pero no hay esa voluntad de aplicarla, es decir, cumplimos porque nos obligan, pero no porque estamos concientizados, exacto, de que la mujer se empodera realmente y que tengamos los mismos derechos, como decía la doctora Pamela, entre hombres y mujeres, porque es que, ¿por qué no tenerlos? Somos iguales. El artículo 4, el artículo 1, el artículo 2 nos dice que somos iguales ante la ley. Entonces, esas desigualdades las generamos nosotros en el contorno de nuestra sociedad y eso tiene que cambiar y esa es la realidad. Y la verdad es de que no nada más es en la cuestión política, en los partidos políticos, que todo el mundo que escuchamos violencia política nos vamos directamente a los partidos políticos, que obviamente es donde más se da, ¿no? O sea, se da en el sentido desde la designación de la candidatura, desde nombrar las comisiones cuando se llega a tener a los triunfos, cuando hablamos del Congreso, cuando también las presidencias municipales, vemos si los intereses del partido son convenientes, si se le apoya o no se le apoya, porque internamente el hombre decide no apoyar a la mujer, y tú ves en las campañas políticas que las mujeres son las más activas, las que van por el voto, las que tocan puerta a puerta y resulta que son las que se toman menos en cuenta. Y también las designaciones de los comités directivos, tanto los partidos políticos, pues vemos puros hombres. A mí la verdad que yo busqué tanto en todas las corrientes, tanto de izquierda, de derecha, de centro, y ves que las dirigencias municipales de los partidos en los municipios son hombres en su mayoría, sino en su totalidad de varios. Y dejan a la mujer en el segundo plano, a la Secretaría General, a la organización de mujeres, a la que se encarga de operar las adultas mayores, a las que se encarga de... Y dices, a ver, ¿no tenemos la capacidad? Claro que la tenemos, no me das la oportunidad, que es diferente, ¿no? Entonces, se vuelve esa violencia política dentro de ese sistema que nos rige actualmente como algo normal. Lo vemos normal porque lo aceptamos. Las que llegamos a estar dentro de la política, lo aceptamos y lo aplaudimos. Entonces, hasta seguimos la línea. O sea, está bien, lo dejo que llegue, ¿no? Así como de que, ¿por qué? Me doy con el segundo puesto, ¿no? Sí, o sea, está bien, me tomaron en cuenta. Cuando dices, soy capaz para el primero. Cuando tengo la capacidad. Puedo, y tengo la trayectoria, ¿no? Entonces, nos queda claro que su figura, pues bueno, no es como pronunciarse respecto de las decisiones del partido, pero sí ser alguien, claro, el ente observador, claro, de que este tipo de protocolo se aplique para la atención de la violencia política en contra de las mujeres en razón de género. O sea, porque la verdad, ahí es muy marcado el género en la violencia. Yo creo que es de las más marcadas, ¿verdad? Sí, sí. Tiene mucha razón, Lidia, y yo comparto su sentir. Pero además, usted menciona un elemento que es fundamental, normalizar. Hemos normalizado la violencia y yo creo que todas hemos sufrido, me incluyo yo también. Yo incluso tuve que interponer un medio de impugnación sobre violencia política que yo sentí que estaba sufriendo por mis propios colegas o algunos colegas en el momento de ejercer mi magistratura. Y yo creo que si bien no se acreditó tal figura, lo cierto es que porque no aporté pruebas. Es decir, yo sabía que no se iba a acreditar, pero de que existió esa interpelación a lo que yo contraargumentaba, existió. Entonces eso no puede ser. No puede ser que se nos dificulte ser magistradas, ser consejeras, ser legisladoras, ser periodistas, ser comunicadoras. Es decir, en ningún ámbito, por el solo hecho de ser mujer, se nos puede restringir. Pero además, ¿por qué le digo que lo hemos normalizado? Porque generalmente hay una violencia política contra la mujer cuando eres candidata y te intentan denostar
por tu vida, inclusive íntima, privada y personal. Y a un hombre nunca se le juzga por su vida íntima. Recuerdo yo el caso de una candidata a la presidencia municipal de aquí de Tepit, que en la prensa, en las redes sociales salió, se pronunciaban sobre su vida personal. Y ese es un tipo de violencia. Claro. Incluso hay una violencia simbólica contra la mujer, y así lo ha estipulado la ley modelo de la Organización de Estados Americanos, que pretende erradicar la violencia política, cuando nosotros aceptamos pasar al segundo lugar, porque lo hemos normalizado tanto que decimos, es que qué bueno que me estás dando la oportunidad. No es que me tienes que dar la oportunidad, me merezco ejercitar un derecho porque he trabajado tanto o más que tú. Entonces, yo creo que ese es el rol, pero además otro elemento que yo he estado analizando, y bueno, a lo mejor mi función también como la doctora Pamela, que como investigadoras todo lo cuestionas, es que aún no podremos estar hablando tampoco de igualdad. ¿Por qué? Porque competimos en desigualdades de condiciones. ¿En definitivo. qué sentido? Las mujeres que salimos a la vida pública tenemos que cumplir con el rol en la vida pública, pero además seguir con el rol privado. Es decir, voy y cumplo. No te la perdonan. Voy y cumplo con la función de magistrada o de candidata o de legisladora, pero tengo que llegar a casa, a hacer de comer, a preocuparme por los hijos, a hacer todas estas tareas que me corresponden a mí. Entonces, esto tiene que ser un cambio cultural y sociológico. Es decir, todos tenemos que tener roles en todas partes. Entonces, creo que ahí, tanto la doctora Pamela como su servidora, hemos embonado muy bien con nuestras parejas, con todo este apoyo que se requiere, porque también hablar de nuevas formas de empoderamiento de la mujer significa nuevas masculinidades. Sí, claro. Eso es elemental, ¿eh? Claro. Digamos, queremos cambiar a la sociedad, la mentalidad, y que hagan un poco más conciencia, pero no nos preocupamos por el hecho de reeducar, y que las nuevas generaciones tengan esa vertiente de equidad y de igualdad de circunstancias sin ver el género, sino ver solamente ciudadanos que tienen derechos a ejercerlos. Me llama la atención algo que comentas ahorita. La verdad es de que a veces las mismas mujeres somos las que ejercemos la violencia de género. Sí. La violencia política creo que se da más. O sea, por la parte del celo, o sea, no sé si es en eso. Y comentas ahorita, tú sufriste violencia política. Y platicamos, Erika y yo, antes de entrar al programa, de que, bueno, empiezas de que la conoces, ¿no? Sí, la magistrada va a venir invitada, vino la doctora Pamela y todo eso. Y nos dicen, es que la impusieron como magistrada, ¿no? Fue dedazo. Y cuando nosotros dijimos, leemos el currículum y decimos, no, pues bueno, o sea, la verdad, eso, entonces se entiende ese hecho porque te juzgan sin conocerte, no saben tu trayectoria, pero simplemente por ser mujer, se te juzga, no una, sino 5,000 veces más, y se te pone en tela de juicio tu preparación, tu capacidad, tu experiencia, hasta tu forma de vida. Claro. O sea, y a un hombre jamás. Entonces, platícanos un poco qué te pasó en esa situación. Sí, es totalmente de acuerdo con lo que dice. La verdad es que, primero, para acceder al cargo, fue por primera vez, yo creo que el proceso que hay aquí en Nayarit, de que es otro órgano, en este caso el órgano federal legislativo del Senado, quien elige a los magistrados. Yo, bueno, pues la verdad he tenido un trato maravilloso con todos los partidos, con todos los candidatos, con toda la ideología, pero no, te lo tengo que decir aquí, yo no respondo a nadie ni a ningún tipo de padrino político, como pueden decir, y tengo que decirlo así, y porque yo sí hubo, desde el momento que me nombraron, habrá quien intenta seducirte, pero yo algo que tengo claro, nunca voy a perder mi libertad, ni mi forma de decisión, ni mi autonomía. O sea, no sería congruente con mi forma de pensar, ¿no? Yo creo en el Estado constitucional y democrático de derecho, y si no lo aplico en mi actuar como funcionaria pública, ¿qué incongruencia podría ser? Y yo no creo que... porque se da. Sí, no, se puede dar, pero se da... Pero se da... Dices, bueno, da mucho entre hombres y mujeres, mujeres, ¿no? Entonces yo creo que yo tenía bastante experiencia en materia electoral, he sido juez tanto en Colima, en el proceso de instructor, 2 procesos electorales, en la Sala Constitucional también estuve como secretaria de Estudio y Cuenta, en el Tribunal Electoral antes, es decir, tengo carrera jurisdiccional, aparte de mi carrera académica, ¿no? Y en materia electoral, publicaciones, no por decir, porque soy mujer voy a tener el mejor perfil, claro,
tuvieron que apoyarme todos los senadores del que constituyen el pleno actual de todas las corrientes, porque votaron por mí y me eligieron por 7 años. Pero la libertad y la autonomía es algo que no lo voy a cambiar y no lo voy a estar por nadie. Y lo que dices es que las mujeres son recomendadas, llegan porque son novias, amantes, amigas y tal. Bueno, pero eso es una cuestión social en este país. Así es. Eso es estereotipos que no llegan a los perfiles más capaces y es lo que tenemos que cambiar. Esto no es cuestión de hombres o de mujeres, es una forma de acceder a los cargos públicos que no son por oposición, que deben de ser por oposición. Y, por ejemplo, si un hombre llega porque es recomendado, o vamos a mi materia, la política, si eres el hijo de un exgobernador, qué bien, vas a hacer lo mismo que el padre, y no. Si eres la hija de un candidato a gobernador, en este caso se dio, estos ejemplos que te estoy dando se dieron, y al ex candidato por ser hijo de un gobernador eran aplausos, y en cambio a la que sí era hija y que hoy es legisladora de pues era como el cuestionamiento y todo eso. Entonces ese es el estereotipo. ¿Porque eres mujer? Sí, porque eres mujer te cuestiono. De que seas la esposa, lo decía Sonia en la anterior entrevista, porque soy esposa, siempre ven a mi marido y no me ven a mí. Entonces esos roles, esos estereotipos tienen que cambiar, porque las mujeres llegamos, o cada vez más las mujeres llegamos por nuestro perfil y nuestras capacidades, y tiene que ser así en todos los cargos públicos, mujeres y hombres. El más capaz es el que tiene que acceder al cargo. Así es, ¿no? Porque también llegamos a esa parte de la congruencia, ¿no? Buscamos esa igualdad, esa equidad, y resulta que cuando llegamos no tenemos el ancho y queremos que se nos dé. También llega a veces un poco también la mujer a ser incongruente. También se vivió en el pasado proceso de que yo quiero, y yo quiero, y yo quiero, y porque yo quiero, y porque me toca, para cuando veías que el hombre que también aspiraba a ser candidato, tenía mejor posicionamiento muchas veces, pero pues bueno, se aferraron también en una lucha de género que para mí es incongruente. O sea, digo, hay que buscar la oportunidad y júzgame y analízame igual. Y dime quién es mejor y quién no tiene el mejor perfil. Pero tampoco exigir si yo no cumplo los requisitos para hacer, ¿no? Ese es un hilo que tiene también la cuestión de género que tenemos que cuidar. Tampoco es nomás por nomás. O sea, sí queremos igualdad y queremos equidad, pero que se nos trate en ese sentido, dentro de la igualdad, para poder demostrar que somos capaces, tanto como ellos, y que se nos valore nuestro trabajo. Esa es la parte que también nos gustaría usted, doctora Pamela, nos platicara de la parte, digamos, científica, porque lo platicamos socialmente, ahorita te lo comentamos en lo que vivimos, en las experiencias que vemos en la calle, nosotros como sociedad, pero tú ya investigando y llegando a determinar qué es lo que lo causa, cómo se genera, cuáles son las vertientes que se dan dentro del género, tanto femenino como masculino, en el hecho de la violencia y de no ser congruentes en esa situación. Bueno, yo creo que definitivamente tenemos que empezar rompiendo paradigmas, y esto se inicia desde casa. Definitivamente las mujeres aquí jugamos un papel muy importante, y creo que inicia desde el momento en el que jugamos con estos roles de los colores, de los juegos y demás. ¿Por qué las niñas de rosita y los niños de azul? ¿Qué pasa si los intercambiamos? Al niño le hacen bullying en la escuela si va con una camisa rosita. ¿Qué pasa si la niña juega con el martillo y el niño con una muñeca? Inmediatamente se aplica como un cierto bullying, cuando a lo mejor los niños ni siquiera saben todavía definir que yo soy niño, que ella es niña, y qué es lo que nos diferencia biológicamente, ¿no? Simplemente yo veo al montón de niñas ahí jugando con una muñeca y yo también quiero una muñeca. O soy niña y veo el montón de niños jugando a las canicas y yo también quiero una canica, ¿no? Entonces, creo que empieza desde casa, ¿no? Haciendo estereotipos, no haciendo clasificaciones. El fin es ese, ¿no? La educación de casa. Sí, romper con todos estos paradigmas que establecemos nosotros muchas veces como mujeres. Incluso que luego, a medida de que van creciendo los chicos, las chicas, los hijos en general, inmediatamente vamos estableciendo ciertas ideologías, ¿no? La niña se encarga de lavar los trastes. Sí. ¿Y qué pasa si el niño los lava? Nada, entonces, no creo que las manitas no se le van a caer, efectivamente. Entonces, creo que todo esto
también depende de nosotros como mujeres, dar estos cambios, romper con esta cultura que nosotros hemos ido generando. Y si no lo hacemos desde casa, bueno, pues luego ya estas son las consecuencias, ¿no? Y creo que también tiene mucho que ver en la forma de actuar y en la forma en cómo se presenta la violencia. La violencia se presenta, desde mi punto de vista, 1, por baja autoestima y 2, por inseguridad. Porque cuando realmente no eres una persona segura, en el caso cuando han violentado, es por inseguridad. En el caso de las mujeres que muchas veces se dejan violentar, es por falta de autoestima, ¿no? De valía, de reconocerse a sí misma la mujer, de darse cuenta de todo lo que implica ser mujer, de todo lo que eres, valorarte tú como persona, ponerte frente al espejo y decirte, soy, valgo, quiero, debo, merezco. Entonces, creo que nosotras mismas nos buscamos oportunidades, pero también nosotras mismas podemos tener cierta responsabilidad en todo lo bueno y malo. ¿Por qué? Porque nosotros somos las que marcamos nuestros propios límites. Entonces, vamos invitando a la sociedad a que rompa con estos fenómenos culturales, a que rompa con estos viejos paradigmas ya retrógrados y a ser parte de una iniciativa cultural que, si bien es cierto, requiere de mucho tiempo. Porque culturizar a la gente no es de un año para otro, es generacional, ¿no? Generacional. Estamos hablando de que tal vez a nosotros ni nos toque verlo, pero tenemos que empezar con esta iniciativa de formar ya efectivamente nuevas ideologías, donde seamos más incluyentes todos, donde todos realmente podamos vivir en el escenario que queramos, sin establecer estereotipos de lo que sea, porque también establecemos cierto tipo de discriminación, y no nada más de la mujer, muchas veces hasta la edad. Hasta la edad, todo tipo de discriminación. El tipo de porque la chica se ve más guapa y esta no se ve tan guapa. Entonces, se ve bonita en la foto, ella nos va a llevar que ganar más votos. Y ya la vi, creo que siempre no. Entonces, son muchísimos los fenómenos. No, y también pasa de que está bonita y no es inteligente. Claro. O sea, sí, ahora el estereotipo, digo, y no aplica, no tiene que ver, o sea, veamos si no, revés, o sea, no. Es muy inteligente, pero no es guapa. Entonces, no me convence, no me llama la atención, ¿no? O sea, ese tipo de... Doctora, en este sentido, usted que es docente y que tiene este contacto, digamos, directo con la juventud, porque soy joven, pero en este sentido, ¿cómo ve la participación de los jóvenes? ¿Se están involucrando más? ¿Se están alejando más? Porque cabe mencionar que estas generaciones, estas nuevas generaciones, ya son como más millennials, ¿no? Sí. Entonces, se encasilla a los millennials como, no quieren participar, pero, ojo, muchos millennials sí lo están haciendo. Sí, entonces, ¿cómo ves esa participación? Desde mi experiencia, sí, muy participativos, aunque te voy a decir aquí una cosa que, bueno, no sé si sea adecuado, pero en el caso de los chicos de licenciatura, yo los veo sumamente participativos, con mucha iniciativa. Incluso hice una actividad impartiéndoles metodología de la investigación, donde hubo unas investigaciones de este tipo, precisamente de la violencia contra la mujer, del feminicidio, del feminismo, temas que de verdad que me impactaron, que quiero felicitarlos porque mis estudiantes, vaya que mostraron unas investigaciones que me sorprendieron de verdad, y desde estas esferas pero yo de dije, una perspectiva positiva, sí, al no generar violencia. No, al no generar, y ellos mismos decían, tenemos que romper con esta cultura, tenemos que incluso llevarlo a una normativa, no nada más decir, está prohibido, sí, ¿y cuál es la sanción? Establecer todo este tipo de mecanismos. La verdad, pero también, que, doctora, qué triste, o sea, la verdad, digo, y yo creo que vamos a compartir eso, qué triste que nos tengan que poner leyes, normativas, lineamientos, cuando es social, cuando es de conciencia, cuando es de educación, cuando es sentido común. O sea, digo, venimos de una mujer, todos hombres y mujeres, y tenemos la mamá, la hermana, la tía, o sea, tu núcleo está envuelto de personas del género femenino, y ¿por qué no ser conscientes o tener ese sentido común de decir que sí, que no? O sea, tan sencillo, un golpe es un golpe, a quien se lo des. O sea, sea mujer o sea hombre. Hablando, digamos, más explícitamente, ¿por qué cuesta tanto a la sociedad? Obviamente sé que por el machismo, pero ¿por qué cuesta tanto? O sea, ¿por qué llegar a esto? O sea, cúmplelo partido político, cúmplelo sociedad, cumple esto. O sea, que es tan necesario porque no nos quitamos la bendita, o qué es lo que pasa. La verdad.
Sí, bueno, en el caso, yo creo que, como te comentaba, de los chicos de licenciatura que veo más iniciativa, al contrario de los chicos, por ejemplo, de maestría, que los veo un poco más apagados. No sé cuál sea la Pudiera diferencia. ser de que ya les tocó la mamá que trabaja y los hace sí. un poco más abiertos en ese sentido, el que está en licenciatura y a lo mejor el que está en el posgrado, a lo mejor le toca todavía que su mamá sea ama de casa y tenga esa educación más tradicional o más antigua. No sé si eso afecta, digo, sí lo afecta, o sea, yo puedo decirte mi experiencia, también estoy en el área educativa, y tú ves que cuando la mamá trabaja, el chico es más independiente y la mamá genera que tengas independencia, ¿no? Desde que te haces de comer, tú tienes que hacerlo, ve por tu hermana y genera, pero si la mamá está en casa es, sírvele a tu hermano. Sí, Sírvele, déjate sirvo, déjate lavo la ropa, déjate lo hago. No está mal, o sea, no lo critico, pero eso es cuando nosotros siento que como mujeres somos incongruentes, cuando debemos ser incluyentes en los roles del núcleo familiar con los chicos, ¿no? Entonces, esa es la parte, digo, que es tan difícil socialmente cambiar todo eso. Yo creo que el primer reto es eso, cambiar estereotipos. Mire, recientemente hay un estudio del Latinobarómetro, que este es un grupo de especialistas de Chile, que mide más o menos, aplicaron unas encuestas aquí en los ciudadanos mexicanos y nos dan que más del 40% de ciudadanos mexicanos de los hogares dicen, bueno, yo permito que trabaje mi mujer fuera de casa, por una cuestión económica, es decir, si no me llega otro sueldo, no podemos hacerle frente a la economía. Entonces, no hay realmente esa conciencia de que la mujer, pero la mujer no porque me lo permitan, o sea, yo creo que a mi esposo yo no le pediría permiso ni siquiera para comer lo que me apetezca, para desarrollarme, para lo que sea. ¿Por qué? Porque es una cuestión personal. Y yo creo que muchas mujeres se han olvidado de lo que realmente quieren por estar complaciendo a otros, a los hijos, al esposo, hay una violencia inclusive no solo política, institucionalizada del Estado mexicano, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar todos estos roles si no cambiamos nuestras políticas públicas? En este momento, México está sentado en el banquillo, en la Corte Interamericana, por vulneración a derechos fundamentales de mujeres, porque mujeres que fueron a pedir cierta protección de las instituciones encontraron una vulneración. Entonces, si esto no lo sacamos a la luz, si esto no lo ponemos sobre la mesa, si realmente vemos que nuestra estructura como sociedad, como estos roles se tienen que cambiar por una cuestión de derechos fundamentales, vamos a seguir igual y vamos a simular, vamos a tener cuotas de género, vamos a tener mujeres en los cargos, pero no va a haber un verdadero empoderamiento de la mujer. Y bueno, ahora, si la mujer se quiere quedar en el espacio privado y yo como mujer elijo quedarme en mi casa, también está bien. Tampoco válido. Mi modelo de vida, que a lo mejor que yo no tengo hijos, tiene por qué ser el modelo de vida de otra mujer, pero tiene que ser elección propia. Claro, eso es el empoderamiento en el hogar. Yo dejaría de ser yo si me ponen en mi casa a trabajar. Digo, me gusta estar en mi casa, me gusta estar, lo disfrutas. Que estar haciendo, no sé, de comer y lo ves como algo, pero que me digan, te vas a quedar toda tu vida. No, yo creo que me matan en vida. Pero, la verdad. ¿Por qué te lo tienen que decir si es tu vida? Por eso, pero no lo permites, obviamente. Desde ahí no lo permites. Si se da el caso, obviamente no, porque lo tengo bien claro que eso no es lo que quiero, ¿no? Eso es lo difícil que es, porque te marcan estereotipos. Claro. O sea, resulta que decides estudiar, hacer una carrera, tener un currículo, y pues bueno, tú no te pierdes. Yo creo que les pasó en cuestiones personales o sociales, porque no son personales, son sociales, ¿no? Los modelos sociales que te marcan, que te casas a esta edad, que tienes que hacer esto, que tienes que tener hijos. Digo, me queda claro que un reloj biológico, no lo digo yo, lo dice el cuerpo humano. Esas son cuestiones naturales diferentes a los hechos, ¿no? Así es, pero... O sea, ¿por qué está tan cuadrada esa situación? Ver a una mujer que está empoderada, tiene un cargo, ay, sí, pero está amargada, Porque, o sea, sí. Estereotipos, o sea, estereotipos. No. Hay mujeres que viven feliz y decidieron hacer su vida solas, no tienen por qué casarse, y son sus modelos de vida, y no tenemos por qué imponerles otros. Hay parejas que han decidido no tener hijos y son felices en sus matrimonios porque tienen otra forma de pensar, y entonces no, es que ese es el problema. No tenemos, y nuestra sociedad está con muchos prejuicios, con muchas imposiciones, con muchos modelos, y más nosotros que permitimos que él me diga qué tengo que hacer y cómo voy a estar dándole satisfacción a la sociedad y no a mí como persona. Sí, porque se pierde, ¿no? Respeto sí, abuso no.
O sea, Exacto. esa es la diferencia. Respeto y delimitar. tolerancia. Sí. Respeto, tolerancia, paciencia, sí. Abusos no. O sea, yo creo que esa es la parte que le cuesta a nosotros como del género femenino poner esas limitantes. Porque socialmente, así digo, nos toca, en las generaciones que nos ha tocado de que tu mamá o tu abuelita simplemente pues estuviera en casa, no se dedicara a trabajar y que estuviera al pendiente de lo que necesitaba el marido, estarlo casi esperando con la olla caliente para en cuanto llegara a servirle y cuestiones de esas, ¿no? Cuestiones de tradiciones, de educación, pero que no están en contra en que la mujer tenga espacio, Claro, o sea, claro, porque la sí. sorpresa es que son las que impulsan ahora, en paz descanse mi abuelita era impulsadora, que qué bueno que te vas, qué bueno que estudias, qué bueno que sales, tu hija segura, porque era como un llamado interno de la libertad, ¿no? De la mujer, que ellas fueron reprimidas por muchísimo tiempo, ¿va? Pues bueno, dijeron, es un tema sumamente Sí. interesante. Yo creo que para finalizar, doctora, me gustaría que nos hablara un poco o un mensaje a todas estas, vamos a decir, chavas, que sienten o tienen muy en su ser como esa chispa, esas ganas de salir, de sobresalir, pero que a la vez se sienten reprimidas. O sea, cómo romper ese paradigma, cómo decir sí puedo y sí quiero. Y están las puertas, porque a veces sientes que se te cierra el mundo y dices, es que el mundo está lleno de hombres y me van a cerrar las puertas, pero realmente pues no es así. Yo creo que el mundo, la vida misma está llena de complejidades, entonces vivir ya es un reto, vivir ya es un desafío, entonces quererse a sí mismas, valorarse a sí mismas, entender que no importa que seamos hombres, mujeres, lo que sea, mientras tú quieras hacer algo, hazlo, porque los límites te los pones tú solo, nadie más. Entonces, cuando tú quieres hacer algo, ve por él y los tropiezos, pues cualquiera los va a tener. Nadie puede decir que ha tenido una vida perfecta. Yo creo que hay que salir y hay que ir por ello. La vida de nosotras las investigadoras no fue fácil, estuvimos en el extranjero, batallamos muchísimo, muchísimas anécdotas que contar. El otra vez estábamos precisamente contando por todo lo que vivimos y pasamos, que fueron grandes desafíos, ahora sí, a los que nos enfrentamos, en todo. Estar alejada de tu familia. Sí, o sea, simplemente tanto, ¿no? alejarte de tu familia por completo, irte al otro lado del mundo, como dicen muchos. Entonces, saber que tu vida depende de ti misma, que si algo te pasa, a lo mejor ni te encuentran. Entonces, tienes que cuidarte de ti misma, tienes que valorarte a ti misma y tienes que ir a por todo lo que quieras. Y creer Entonces, que puedes hacer las cosas, no, es que claro que puedes, los límites te los pones tú solo. Entonces, nada más es darte cuenta que vas a llegar hasta donde tú quieres llegar. Entonces, yo creo que todo está en uno mismo, nada más, en decir hasta dónde quiero llegar y hasta ahí vas a llegar. Tampoco nadie te puede exigir que des más de lo que tú quieras. Sí, claro. Eso es lo principal, estarte queriendo valorarte, y los invito a todos los chicos, por favor, que participen en estos eventos, que se involucren, que convivan con todo en un sentido social, pero no nada más desde una perspectiva de género femenino, Sí, sino no, general, porque la violencia no nada más es de la mujer, también es. hay hombres. se Entonces, están violentando. todo eso hay que valorarse, ¿no? Y abrirse escenarios cósmicos. Y doctora, un mensaje en la parte dijeran ya de terminando el tema de violencia política en el género, especialmente femenino, ¿cuál sería? Si tengo la instancia de que me ayude a resolver, si puedo denunciar la violencia política, si se me va a resolver mi tema, o sea, sí voy a ser escuchada si me dedico a la política. Sí, claro, Lidia. Bueno, desde luego que el tema de la igualdad es tema de ambos géneros, ¿no? Pero ahorita el mensaje que quiero dejar a las mujeres en general, a invitarlas a empoderarse, a participar en la política, participar en la vida pública y que sientan todo el respaldo de las instituciones, de los órganos jurisdiccionales electorales en este caso, ante cualquier menoscabo, obstáculo, situación que se considere que se está vulnerando su derecho a votar y ser votada, encontrarán esa sensibilidad, porque nosotros como instituciones no podemos victimizar al justiciable que acude a la justicia y que finalmente no encuentra esa tutela que se requiere. Entonces, las mujeres tienen que participar, ¿por qué? Porque ellas son parte de su país. Tienen que ejercer esos derechos. ¿Por qué? Porque a ellas les afecta. Tienen que decir, no solo quiero estar en el espacio privado, quiero ir al espacio público. Y sobre todo, las mujeres
debemos apoyarnos entre mujeres. Sí. Que creo que esa es una gran satisfacción que yo tengo con la doctora Pamela. Digo, somos investigadoras, diferentes, a veces manejamos líneas de investigación comunes, estamos ahí. Cualquiera dijera, bueno, son estereotipos que pudieran competir entre ellas. Y yo creo que no. Yo creo que cuando estás seguro de lo que eres, de qué quieres, de tu perfil, no tienes por qué entrar en competición con nadie. Yo creo que esa es la seguridad que te da de que cada uno somos, como decía la doctora Pamela, personas particulares. Cada quien tiene sus cualidades y sus defectos y no tenemos por qué estar compitiendo ni al pendiente de la vida de las demás. Entonces, esta congruencia de apoyo del género tiene que ser en la vida real. No solamente decir, estoy impulsando la igualdad, la equidad en el género, sino practicándola y apoyando a mujeres que a lo mejor no tienen esta seguridad, esta falta de miedo que tengo yo. Yo no le tengo miedo a nada, le puedo decir. Y podemos ayudar a otras personas que, como nos decía también la doctora Pamela, tienen la autoestima un poquito menos desarrolladas. Entonces, esa es la solidaridad que tenemos que dar también para otras compañeras mujeres. Y que luchen, ¿no? Que luchen y que defiendan sus derechos. Exacto. Y que tengan que hacer toga con quien tengan que hacer toga, y que si es imponerse, que imponerse, siempre y cuando que haya el fundamento y la razón para poder exigir y para poder ser, ¿no? Pues bueno, ha sido un placer platicar con ustedes. La verdad que es un tema muy amplio, que siguiéramos poner muchísimos ejemplos, y que quisiéramos compartirlo sobre todo con las personas que nos ven, hombres y mujeres. O sea, no es un programa solamente para mujeres, sino al contrario, más bien les damos las perspectivas del punto femenino, cómo lo vemos, cómo lo sentimos, cómo lo vivimos, porque es la realidad, lo vivimos, no nomás lo platicamos. Pues bueno, agradecerles que nos hayan atendido la invitación. Tienen su casa en este programa Entre Copas, pura chica, dijeran, dándoles espacio a más mujeres para empoderarnos y apoyarnos para ver que más mujeres integren al servicio público. Pues muchas gracias. Gracias por atender nuestro llamado. Nosotros dijimos, es necesario hablar de este tema y como dijo usted, sin mayores trámites atendió nuestra solicitud y yo quiero agradecerle a usted, Lidia, a usted, a nuestro camarógrafo que resultó amigo, sí. Entonces, doctora, gracias también por ese trabajo en equipo que siempre estamos realizando. Muy bien. Gracias por aceptar la invitación y pues agradecerle a las personas que nos están viendo y pedirles por favor que compartan este video, que le den like, que le den me gusta, que le den me encanta, porque no es un tema de un mes, es el tema de un año, es el tema de vida. Gracias, síganos en nuestras redes sociales www.periodicoenfoque.com. Les encargamos los likes, chicos, me encanta el compartir. Todos YouTube y alumnos. Facebook, por favor, les va a dar un punto, las maestras les va a dar un punto, compartan. Punto, voluntariamente obligado, se les va a favorecer. Muchísimas gracias y nos vemos una vez más en una misión de Entre Copas. Bye bye.